en el último tiempo, los Vengadores, se llamaban los Vengadores Judíos, y la función de ellos era asesinar a todo nazi que andaba suelto, sobre el final de la guerra y después de la guerra. Es más, tuvieron un plan de envenenar las aguas de Alemania, de tirar veneno en las aguas de Alemania, porque ellos querían asesinar a 6 millones de alemanes para pagar como la famosa ley del talión. Afortunadamente tuvieron mucha oposición y lo hicieron recapacitar, porque esa no era la mejor manera de demostrar lo que pasó, o iba a sentar, un mal precedente de cómo actuar ante este tipo de hechos. Pero bueno, estos son los Vengadores Judíos armados que hicieron una especie de levantamiento violento. ¿Cuál fue el significado del levantamiento del gueto de Varsovia? Yo ya les había hablado de la batalla de Stalingrado, que marcó un antes y un después en la guerra, sobre todo moralmente. En realidad, el levantamiento del gueto de Varsovia duró 42 días, y la trascendencia, ese significado, nos ponemos a pensar de que Polonia, un país con un ejército regular y bien armado, solo le aguantó a Alemania 36 días, y Francia 45 días. Imagínense, en el gueto aguantaron 42 días de la primera acción de resistencia. Por eso también digo que es una victoria pírrica. El impacto que tuvo la noticia de la derrota de Stalingrado fue muy fuerte en Berlín, en Alemania, con lo cual empezó a instar a movimientos antinazis dentro de Alemania que empiecen a movilizarse. Desafortunadamente no se enteraron lo del gueto de Varsovia, no llegó para allá, porque ustedes imagínense que si se enteraban que un grupo de, así textualmente como se llamaban, piojosos judíos inferiores, le plantaron cara al ejército más poderoso de la tierra, militarmente, por casi 30 días. Hubiera sido realmente un efecto propagandístico bastante desafortunado para los nazis, que no hubieran sabido cómo disimular que esta gente, y digo piojoso en el sentido porque dentro del gueto se vivía mal alimentado, lleno de problemas de piojos, tifus, o sea, era un grupo realmente con condiciones totalmente desfavorables para hacer la hazaña de lo que es 18 de León Uris, donde relata de forma novelada, pero muy bien, sobre el levantamiento del gueto. Decía que ellos querían durar una semana, decir, bueno, pudimos soportar una semana, y en realidad duraron casi 4 militarmente, por lo cual, vuelvo a repetir, toma una significancia mayor este tipo de acción. Pero volviendo a un tema anterior, ¿solamente tiene significado la resistencia armada? ¿Solamente vale el resistirse tomando las armas y presentando batalla? Yo creo que no, porque hay otro tipo de resistencia. Acá les traigo una foto del tema que a mí me apasiona, la foto que van a ver a mi derecha. Ese es un señor que se llama August Ladmesser, era alemán, era antinazi, y en una reunión, trabajaba, era obrero en un astillero de Hamburgo. Es una foto famosa en una reunión, cuando todos hacen el saludo nazi, él se queda plantado cruzando los brazos. August Ladmesser después es enviado como castigo, diríamos, al frente ruso, donde cual fallece, nadie sabe qué día murió, ni cómo, ni dónde está su cadáver, ni nada. Pero eso era una forma de resistir, de ir en contra de lo que un sistema opresivo y criminal imponía. Y en la foto de la izquierda, diríamos, tenemos judíos cocinando matzá, el pan ácimo, para Pesaj, de forma clandestina, en 1943 en un campo de concentración. Enseñar Torá, enseñar hebreo, tradiciones, festejar un Shabbat en un campo, en un gueto, eran formas de resistencia, era forma de decir no, de negarse a cumplir con los insignios de este régimen opresor. Yo afortunadamente conocí una de las primeras sobrevivientes que conocí, Gerta Stern, en Panamá, cuando se casó mi cuñado en el 2008. Ella era vienesa, judía austríaca. Ustedes saben que en Austria el nazismo entró y caló profundamente en la población, lo que en Alemania las leyes antisemitas o los dictámenes antisemitas duraron 4 años aproximadamente. En Austria fueron semanas, fueron días.
Conozco otro amigo, el doctor Francisco Taba, que me contaba que él vio a su madre, le hacían limpiar a las judías en Austria, le hacían limpiar las veredas, le daban escobillones sin los palos, entonces tenían que, de rodillas, barrer las veredas, y él me dijo que la vio a su madre. Bueno, Goethe nos contaba, como entró el nazismo allá, que ella se casa, después que en 1938 Hitler se anexiona a Austria, se casa, no había sinagoga porque estaban todas incendiadas, todas destruidas, en un sótano con la tradición del casamiento judío. Eso también es una forma de resistencia. Eso es hacer acciones y actividades contrarias que preserven nuestro acervo. Pero el día de hoy yo les traigo un hecho, un caso para hablar de resistencia, que a mí me sorprendió mucho. En el 2013 ayudé a una sobrina a presentar un trabajo sobre la resistencia judía. Entonces le traje el caso de Rosa Robota, ¿sí? Una mujer polaca y la rebelión del Sonderkommando en Auschwitz. Rosa Robota nació en Ciechanów en 1921, está a 100 kilómetros al norte de Varsovia. Era de una familia acomodada, polaca. El padre tenía un centro cultural por el cual ella tuvo acceso a muchos artistas polacos. Fue muy buena alumna en la escuela, relatan que tenía muy buenas calificaciones. A los 12 años se entra en un movimiento sionista socialista que se llama Shomer Hatzair, y eso le ayuda después de 1939, en septiembre del 39, cambia toda la vida no solamente de los polacos, sino de los judíos, sobre todo de los judíos polacos, cuando Alemania invade Polonia. Pero el activar en la Shomer Hatzair, ese movimiento juvenil, les ayuda a ella y a todos los jóvenes que estaban ahí a realizar actos clandestinos dentro del gueto. El gueto es destruido en 1942 y son trasladados a Auschwitz-Birkenau. Ella trabaja en lo que se llama el barracón de las prendas. Ahí estaban todas las prendas de la gente que había sido gaseadas, asesinadas. Tenían que seleccionarlas y guardarlas, y trabaja bien, con lo cual va ganando méritos y eleva su estatus allí. Esto lo que le produce es que le dejan más libertades de movimiento, puede hacer más cosas dentro del campo de concentración. Así todo, mucha gente habla de su nobleza, recitan hechos de ella, de dando un pedazo de su madrugo de pan o de su mísera ración a una persona desesperada o que necesitaba o estaba con hambre. Después entra en contacto con un electricista de su ciudad, Noah Zabladowicz, que la convence para empezar a hacer acciones de resistencia. Incluso Kershaw hace referencia a la recopilación acerca de la naturaleza de esos rumores, los cuales algunos provenían de los informes de los servicios de inteligencia, los cuales indicaban que si los alemanes estaban interesados en averiguar, podían determinar con exactitud lo que estaba sucediendo. Todo ello, lamentablemente, deja por sentado la dura información disponible y no los vagos rumores que le estaba siendo devuelto al pueblo del Tercer Reich. Información que tanto por su extensión como por su detalle era impresionante en sí misma. Incluso Kershaw menciona que aquellos ociosos, por cerrar los oídos a los rumores en circulación, podrían haber sido totalmente ignorantes. Pero, más allá de ello, ya sea que hablemos de secretos que eran conocidos en realidad por la mayoría, o de una sociedad notablemente bien informada, lo cierto es que me topo con una pregunta que quizás muchos quisiéramos resolver. ¿Por qué no debilitó de ningún modo el apoyo general al régimen de Hitler? ¿Fue el miedo, el terror general que se desprende del mismo hecho de llevar y soportar una vida en torno a un régimen totalitario? ¿Ese miedo es suficiente para causar una indiferencia generalizada en toda una sociedad civilizada? ¿O por el contrario, esa sociedad civilizada se tornó cómplice de los hechos más primitivos de los que puede ser partícipe un hombre, dejando neutralizada la moral de toda una generación? Y en este punto los historiadores tratan de explicar de manera objetiva, claramente si es que ello pudiera lograrse, la actitud que encarnaron y la postura que adoptaron miles y miles de personas en la matanza indiscriminada, tanto de sus compatriotas
como de personas de otras nacionalidades. Christopher Browning, en una de sus cortas páginas de su epílogo, va a tomar a grandes historiadores como Ian Kershaw, que ya lo he nombrado, Otto Dobzhulka y David Bankier, quienes desarrollaron un minucioso estudio presentando un increíble grado de consenso sobre este tema. Ellos arribaron a la conclusión de que solo una parte de la generalidad de los ciudadanos alemanes había sido empujada por ese oleaje antisemita. Y entre el período de 1933 y 1939, los tres historiadores distinguen entre una minoría que estaba representada por los activistas del partido nazi y para los cuales el antisemitismo era en tal caso una prioridad urgente, y los restantes integrantes de la población alemana para los cuales claramente no lo era. Incluso Ian Kershaw, cuando se refiere a reacciones, revela la falta de uniformidad de las respuestas populares que había sido perceptible en la era de la preguerra, pero que todavía eran discernibles al momento del periodo de la solución final. En esta instancia me parece propicio para quizás analizar esas conductas y esas posiciones, abordar el concepto de otredad como una condición para lograr justamente esa exclusión, el sometimiento o el sojuzgamiento de una parte de la sociedad. Esa otredad negativa, como se refiere, o propias las palabras de Daniel Feuerstein, cuando refiere a la primera etapa del genocidio, consistente en la construcción de ese otro negativo, cuando se lo intenta señalar y distinguir a aquellos que colocarían en peligro el conjunto de la sociedad. Ese otro negativo en donde la marcación de un sujeto social como otro negativo implica su hostigamiento, pero también su aislamiento dentro de la estructura social y el montaje de un conjunto de acciones destinadas a exterminarlo, ¿no? Browning sigue diciendo que según Kulka, Kershaw y Bankier, aludiendo a los años de guerra, si bien estos no están totalmente de acuerdo con algunas materias, pero que por lo general coinciden en que el antisemitismo de los verdaderos creyentes, es decir, de aquellos que eran activistas del partido y quienes actuaban con vehemencia ante tales circunstancias, no era análogo a las actitudes antisemitas del conjunto de la población para quienes el compromiso con el genocidio del régimen nazi aún no era compartido por los alemanes corrientes, como lo denomina Browning. Pero sin embargo, y me atrevo a citarlo a Browning, sigue diciendo que tal como dijo Kulka, una indiferencia sorprendentemente abismal hacia el destino de los judíos como seres humanos le dio al régimen la libertad de acción necesaria para forzar una solución final radical. El autor evidencia que tanto Kulka como Roerich les inquieta utilizar el término indiferencia, que como Kershaw también se valen de él, porque les parece que no reproduce lo suficiente la interiorización del antisemitismo nazi entre la población en general, sobre todo en lo que concierne a la aceptación de una solución a la cuestión judía mediante algún tipo en concreto de eliminación. Entonces nos propone un término con mayor carga moral como complejidad pasiva o complejidad objetiva. Por otra parte, Kershaw entiende que estaba la pasividad como una reacción universal. Concibió que no estaba en el orden de prioridades de la mayoría de los alemanes durante la guerra la cuestión de los judíos y que prevalecía una falta de interés respecto de ella. Personalmente, ¿no? Me parece que no es apropiado llamar al común de la población alemana cómplices, puesto que la palabra en sí misma conlleva una carga moral y emocional viciada con cierta subjetividad, imputando un sinfín de conductas y de hechos perpetrados por el pueblo alemán, las cuales tienen causas tan diversas como complejas en sí mismas. Tampoco concuerdo con el término indiferentes, aunque sí lo considero un tanto más próximo, ya que para mí refleja una total deshumanización ante los cruentos acontecimientos. La indiferencia es un sentimiento, una postura hacia algo o hacia alguien caracterizado por no ser ni positivo ni negativo. Y claramente los hechos narrados demuestran que la población alemana no judía en ningún momento estuvo desprovista de un sentimiento o de una postura.
Si bien estas pudieron haber sido de lo más diversas, sean positivas o negativas, siempre estuvieron presentes. Concluyo que la expresión más correcta es la que alude Kershaw cuando habla de pasividad. Los considero unos pasivos. La sociedad alemana no judía y civilizada simplemente fue pasiva por contraposición a la activa. No fue ni indiferente ni mucho menos cómplice. Con este término no quiero ni pretendo restarle importancia a los acontecimientos, pues creo que no hay nada de amable en la realidad de que una completa generación no haya hecho nada o no haya hecho lo suficiente para contrarrestar el mal y la injusticia que se haya vivido. Suficiente sanción moral tienen con la inacción, que nada suma o resta la circunstancia de que el término que se utiliza sea mayor o menor punible. Nos restaría entonces tratar de comprender quizás por qué de la pasividad o las causas de las mismas. Y creo que la respuesta está en el terror. El terror como una característica de un gobierno totalitario. Personalmente entiendo que las actitudes y posturas que encarnaron esa generalidad de hombres y mujeres, alemanes, no judíos y civiles, se caracterizó por estar envuelta dentro de un miedo y terror propio de un gobierno totalitario como lo fue el Tercer Reich. Hannah Arendt diferencia las dictaduras y tiranías de los gobiernos totalitarios, en tanto nos advierte que la dominación total es la única forma de gobierno con la que no es posible la coexistencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que el totalitarismo revela unos medios de dominar y de atemorizar a los seres humanos desde dentro, desde los aspectos más privados de una persona. La dominación totalitaria no permite la libre iniciativa en ningún campo de la vida, en ninguna actividad que no sea enteramente previsible. Pero para establecer un régimen totalitario, el terror tiene que ser presentado como un instrumento de la realización de un ideario específico. Y este ideario debe haberse ganado la adhesión de muchos, de la mayoría, incluso antes de que el terror pueda ser estabilizado. Vimos claramente como la elevación de Hitler al poder fue legal en términos del gobierno de la mayoría. Jamás hubiese podido mantenerse su dominio sobre tan vastas extensiones de pobladores, sobrevivido a tantas crisis, tanto internas como internas, y desafiado a una cantidad de luchas partidistas, de no haber contado con la confianza y el apoyo de las masas. Sí, el nazismo se valió de las masas, ese conjunto de individuos aislados, pero totalmente inmersos en una sociedad atomizada. Y también se valió de la propaganda, especialmente nazi, antisemita, ¿no es cierto?, la propaganda, y de regeneración cultural. Pero por sobre todo creo que fue del terror. Hannah Arendt cree que donde el totalitarismo posee un control absoluto, sustituye a la propaganda por el adoctrinamiento y utiliza la violencia no tanto para asustar al pueblo, esto se hace solo en las primeras etapas, cuando todavía existe una resistencia a la oposición política, sino como para imponer constantemente sus doctrinas ideológicas y sus mentiras prácticas. Entonces el terror sigue siendo utilizado por los regímenes totalitarios incluso cuando ya han sido logrados los objetivos psicológicos. Y su verdadero error estriba en que reina sobre una población completa y totalmente sometida. Además, los movimientos totalitarios maquinan un ficticio mundo de estabilidad y solidez que es más próximo a las necesidades de las mentes humanas que a la propia realidad. El nacionalsocialismo supuso un tipo de falsa estabilidad que los convirtió en mejores candidatos para una organización, neutralizando de esa manera las fluctuaciones de la simple opinión. Pero creo que lo más importante de todo esto es que indefectiblemente se abre una brecha entre la masa de esa gente homogénea y las minorías. Y esto ocurrió evidentemente en la Alemania de la década de 1930. Se había abierto un abismo entre la minoría judía y la población en general. Y para ir culminando, comprendo que una vez que se hicieron instalados en la cúspide del gobierno, comenzó inmediatamente a desplegarse la ideología nazi, tomando como marco el Estado y como base a la misma población. De ese modo, llegaron a cambiar la vida de los alemanes desde su matriz hasta la esfera pública.
cada uno dejó de pertenecer a sí mismo para pertenecer a otro, ese otro que no era ni siquiera el Estado, que era un gobierno dirigido por un movimiento totalitarista. Así, la población alemana, sea judía o no judía, desapareció, tanto física como en abstracción, porque estaban los cuerpos, pero no estaban las ideas, ni los principios, ni les pertenecían sus propias vidas. La población alemana no judía, en ese contexto, se vio en la obligación de tomar una postura, y el instinto natural solo les dejó una opción: la pasividad. ¿Por qué? Quizás alejándonos un instante de la complejidad de aquellos conceptos, el sentido común se hace presente y nos tiene una respuesta. El miedo, creo que es lo más concreto, y sin necesidad de buscar más allá de lo que se responde por sí solo, el instinto responde prácticamente sin vacilar y sin ejercer cualquier tipo de razonamiento. Gracias. Muchas gracias, profesora Vukovic, por su trabajo y su propuesta. No queremos dejar de agradecer a cada uno y cada una de los miembros de la Cátedra B, exalumnos, como así también quienes nos acompañan en el cuatrimestre del 2021, y también agradecer por sobre todo a la familia del doctor Zimmerman, que nos acompaña en este seminario. Y seguimos con esta jornada e invitamos a la profesora Carolina Monzón. Vamos a activar el audio de la profesora. A ver ahí, muy bien. Hola, hola, ahí está. Sí. Buen día, profesora. La profesora Carolina Monzón es profesora del Instituto Superior Josefina Conte. Su charla, Viento Primaveral y una carrera suspendida, los episodios del velódromo de París. ¿Es así, profesora? Perfecto, es así. Muy bien, es profesora de francés, egresada del citado Instituto de Formación Docente, donde actualmente desempeña la jefatura del Departamento de Investigación y es, además, docente de la Secretaría General de Extensión Universitaria de nuestra universidad, Delegación Corrientes. Bienvenida, profe. Muchas gracias. Voy a intentar compartirte pantalla. Perfecto. ¿Se ve? Sí, perfecto, profesora. Muy bien. Bueno, muchas gracias una vez más por invitarme a participar estos pequeños descubrimientos que voy logrando cada vez que se me cae por casualidad algún libro de mi biblioteca y que me lleva no solamente a levantarlo del suelo, sino a hojearlo, desempolvarlo y ver hacia qué nueva investigación me puede arrastrar. Quiero empezar esta presentación leyendo una carta. París, 17 de julio de 1942. Querida Elena, solo unas palabras para contarle sobre nosotros. Por ahora no sabemos qué nos ocurrirá. Espero que ustedes, por lo menos, estén en libertad. Saluda a tus padres y diles que se fijen cómo está la señora Rabi. Por favor, en la medida de sus posibilidades, envíennos víveres, o lo que haya, o lo que puedan. Yo se los retribuiré, lo prometo. Apelo a su caridad. De todos modos, pase lo que pase, queda ya en su posesión mi abrigo y lo que hallará en el placar de la piecita. Quiero saber sobre Maurice. Por favor, escríbanos. Por ahora estamos acá y no sabemos por cuánto tiempo. Gracias, señora Levenstadt, Velódromo de Invierno. La historia nos convida con ilustraciones de lo más variadas. Y somos nosotros los que nos encargamos de entenderlas, de difundirlas, de arrugarlas,
e incluso de botarlas definitivamente a la papelera. Entre esas ilustraciones me encontré no hace mucho tiempo con fotos del viejo París e intentando aplicar cierta lógica para ordenarlas, me detengo sobre 3 fotos sin haberlas visto antes. Las 3 juntas me llaman la atención sobre un aspecto en común. Me estaban vendiendo el desafío perfecto para elaborar un nuevo plan de investigación. En la primera imagen me sitúo en un París próspero de la era industrial, donde las exposiciones universales tenían un sentido que superaba al exhibicionismo y que invadía ampliamente el regodeo de lo social, de lo moderno, de lo universal, de la universalidad, que en definitiva era una proyección más de las disparidades de la época. La segunda imagen me ubica en una de las facetas quizás más apegadas a los clichés sobre los franceses, que está ligada al ser celosamente competitivo. Y en esta imagen en particular destaco la competición en rodados utilizados por la clase trabajadora, la bicicleta, en sus diversos modelos. La tercera imagen creo que no precisa demasiada explicación, pero me hizo pensar con esta Torre Eiffel truncada en construcción, precisamente el valor de la construcción de un ideal que probablemente en sus bocetos fue pensado tan solo para demostrar el dominio de lo posible. Quizás no es tema de esta presentación ni la historia de la Tour Eiffel, como tampoco lo serán por ahora la historia de las carreras de bicicleta, ni los grandes logros de la industrialización. Sin embargo, estas 3 imágenes en su conjunto y en contexto me remiten a uno de los tan poco mencionados y tan dolorosos episodios de la Segunda Guerra Mundial, la redada del velódromo de invierno, ocurrida en París en un fogoso estío a 3 años de iniciada esta guerra. Y para ella quiero hacer un viaje hacia el pasado, literalmente a los cimientos de esta construcción, para intentar ponerle un poco de color local a este episodio tan monocromático por su violencia y por la tristeza que engendra. Nos situamos entonces en un París que por un lado brillaba por su jolgorio, su coraje, su deseo de superación, y por otro destilaba una pretendida carrera hacia la igualdad de posibilidades. En este incierto tiempo decimonónico, la Exposición Universal de 1889 se estaba produciendo. Reconocemos en un plano de París, por un lado, si nos ubicamos al sur del río Sena, donde se ubicaba la Torre Eiffel, en construcción y pronta a exhibirse, y muy cerquita hacia el sureste, a unos 500 metros más o menos, lo que en ese momento se denominó la Galería de las Máquinas, un imponente gigante de hierro y cristal, cuya función era la de albergar solo por el tiempo que durara la exposición a centenares de carruajes y caballos preciosamente ataviados. Sin dar demasiados detalles, convengo solamente en comentar que muchas de las muestras de esta exposición fueron completamente desarmadas y desarticuladas de la presencia frente al público. Entre las pocas excepciones, es decir, las que permanecieron en pie, nos encontramos por un lado con la Dame de Fer, la Torre Eiffel, que aún se yergue con sus más de 300 metros de altura, y por otro lado con esa suerte de alojamiento vehicular que dejó de albergar carruajes para transformarse sucesivamente en centro de exposiciones agroganaderas, una suerte de rural actual, en una sede de exposiciones de alimentos, como una gran feria, para dar lugar incluso a principios del siglo XX a una de las primeras pistas de autos y bicicletas de carrera. Entre los detalles de esta modernidad que bautizaba el nuevo siglo, se presentan nuevas disposiciones de construcción, una de las cuales propendía a despejar el espacio aéreo
y decide tirar por tierra este hermoso proyecto de 50 metros de altura, que demolía consigo a numerosísimos encuentros sociodeportivos, y finalmente, pincelados en el diseño del nuevo siglo, va a haber la edificación y el buen aprovechamiento de una segunda construcción muy bien lograda, precisamente a poquitos metros de este viejo estacionamiento de carruajes. Este nuevo estadio, respetuoso ya de las normas modernas de construcción, que por sus comodidades dará albergue a sistemáticos encuentros competitivos que no se suspendían con el clima tan incierto y crudo de París. Es lo que conocemos como el velódromo de invierno. Y aquí también me permito hacer una pequeña parada para denotar que, si bien su destrucción temprana resultó como una suerte de corolario de los episodios de este agosto de 1942, tuvo también sus años felices, donde no se mitigó el brío de sus asistentes ni la buena acogida de sus directivos. Y volviendo a nuestro viaje en la carrera contra el tiempo, nos situamos entonces en una ciudad de París que no terminaba de levantar sus despojos de lo que le dejó la Gran Guerra, sumida en pérdidas irreparables, donde se avisoraban incluso nuevos horizontes que iban a desencadenar una nueva tempestad. Corría entonces el año 1942 y con él una paradójica carrera de infinitas vueltas. El verano iba a comenzar de la mano de nuevos manoseos, de forcejeos, de torturas inexplicables, para una ciudad francesa que se pretendía cuna de derechos humanos, pero con recursos demasiado volátiles para permitirse crecer. Recordemos que nuestra París estaba en una zona ocupada, en la zona de Francia ocupada, y esto no le daba el privilegio de pensar por sí misma, ni de alinearse con los ideales de libertad, de igualdad y de fraternidad. La libertad llevaba muchos grilletes, atando las manos de hermanos judíos y disidentes de variada proveniencia. La igualdad no daba asilo a todos en el mismo inmueble, y la fraternidad apenas si reflejaba el deseo de que todo pasara desapercibido y cuanto antes pasara mejor. Las misiones que pretendían dar respuestas a la solución final tomaban nombres rimbombantes y jocosos, como si estos fueran a desacreditar la violencia odiosa e impía que desencadenó inextricables corridas, revueltas y cacerías de hombres. Entre esas misiones está la que conocemos como Operación Viento de Primavera, uno de los dispositivos más altamente elaborados por esta Alemania nazi, sedienta de deportaciones masivas. Prevista en un principio para desarrollarse entre el 13 y el 15 de julio, permitió que se filtraran falsos colaboracionistas que hicieron correr la voz inútilmente para que todos los hombres de familia encontraran refugio en las afueras de París. Recordemos que en un principio las redadas, las razias, iban en búsqueda de los hombres de familia para evitar la propagación de la familia judía. Entonces, cuando surgían estos rumores y llegaba a oídos de estos hombres, algunos lograban refugiarse en familias, o bien en las afueras de París, o un poco más lejos en el campo, sobre pretexto de que iban a trabajar, dejando un producto estéril, porque la racia no se llevaba a cabo o no juntaba la cantidad de gente que necesitaban. Digo, profeso, hablando de esta inútil cacería, porque esta operación, que en sus principios fue programada para antes del 14 de julio, tuvo que ser reprogramada para después del 14, para evitar que se confundiera con los festejos de la fiesta cívica, la fiesta de la Revolución Francesa, la fiesta de la patria, y entonces se programa para 15, 16 y 17 de julio respectivamente. De este modo,
les resultaría esta odiosa cacería más prolija y más eficiente. Así, en este 15-16 de agosto, un mes después, ya en 1942, y en medio de este verano abrasador, se inicia lo que conocemos familiarmente como la redada del velódromo de invierno. Una de las tantas redadas que ilustran esta poca simpatía por ser generosa de una parte de la humanidad respecto de la otra. Imaginémonos en un mes de julio con un verano abrasador, esta redada descarnada, que tuvo su golpe de gracia particular porque quienes la padecían no eran precisamente los hombres a los que estaba destinada, porque muchos de ellos habían sido avisados con este rumor que ya había empezado en el mes de julio. Al no encontrar al número suficiente de hombres para quitarlos, digamos, de la circulación de esta ciudad de París, se llevaron a lo que encontraron, es decir, a las mujeres y a los niños. Esa es una de las particularidades de esta redada del velódromo de invierno, el hecho de que hubieran ido en busca de lo que se encontrara, y en su mayoría mujeres y niños, y no de los hombres que hubieran pretendido al principio. Y la otra particularidad de esta redada es que quienes la llevaron a cabo no fueron precisamente alemanes afiliados o alineados a un régimen, sino franceses alineados al régimen nazi. Es lo que la hace tan peculiar. Vale decir, eran vecinos de los que uno no hubiera jamás sospechado, que se tomaron el atrevimiento con mayúscula, de detener a hermanos, hermanos por su nacionalidad, solamente por alinearse con el invasor. Es decir, franceses deteniendo y torturando y condenando a otros franceses en su propia tierra. El resultado de esta redada del velódromo me lleva a pensar así como consecuencia de este viento primaveral que lleva un nombre tan paradójico, ¿no? Y que encuentra una carrera de la humanidad suspendida, una carrera que no fue, porque se detiene a 4.115 niños, a 2.916 mujeres y tan solo a 1.129 hombres. Estos son los números que el Estado de Francia tardó en reconocer. No hace 10 años que el Estado de Francia hizo su primer mea culpa respecto de esto. Son los números que contados proyectos cinematográficos tardaron en vestir sobre la pantalla. Son los números que, a mi juicio, singulares plumas reflejaron desde la realidad o desde la ficción lo que realmente sucedió. Son los números, entre otras cosas, de aquello que no debemos olvidar. Esta carta inicial que les leí al comienzo, la extraje de una de tantas cartas de un libro que se llama Les escribo desde el velódromo de invierno, una recopilación de cartas que la gente que logró munirse de una pluma, de un papel, escribía a los que pensaban o sospechaban habían quedado afuera y que se habían salvado de esta redada, que permitió conocer cómo se vivía es una manera generosa de decir lo que sucedía allí dentro,
porque vuelvo a situarlos en un verano muy, muy extremo, hacinados como animales, tan alto número de personas en condiciones infrahumanas, sin poder alimentarlos, regados literalmente y no con el objetivo de refrescarlos, sino de calmar por ahí los pequeños levantamientos que solían suceder. Este número de personas que incluso no fue el mismo el que ingresó como el que egresó, porque hubo muchos suicidios en estos 3 días de hacinamiento. Y todos estos relatos que pudieron atravesar las puertas gracias a esta suerte de literatura clandestina que se logró a través de las cartas escritas de la gente que estaba adentro, y que fue recuperada, encontrada muchísimos años más tarde, incluso hasta no hace mucho tiempo, y que forman parte de una de las tantas literaturas que agradezco a una amiga del corazón, Hélène Bukowski, me convidó al sugerirme la lectura precisamente de esta literatura que no es de ficción, que recrea muchas ficciones, probablemente como tantas otras, como aquellas que van a ilustrar a la película La Redada, precisamente, o la que ilustran otra película que ya tiene 10 años probablemente, ella se llamaba Sara, o que incluso ilustra, ya no dentro de la ficción, a estudios escritos con mucho cuidado, con la precaución de no quitarle el dolor, porque el dolor emana desde los títulos y es inevitable, pero que sí van a ilustrar numerosísimas páginas que agradezco. Mucha gente se atreve ahora a vertirlas en el papel, porque creo que es parte del testimonio que no debemos desconocer. Esta redada me significa quizás mucho porque en lo personal, como profesora de literatura francesa, viene a ilustrar muchas de mis clases, pero no es la única. Entonces me prendo quizás de esta exposición para repetir una idea que es con la que parto desde el inicio de la investigación. Todos los números, todos los datos que encontramos en todos los documentos son números entre tantos otros que no debemos olvidar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Carolina Monzón, por ilustrarnos sobre esto que ha acontecido en París. Y bueno, y vamos a seguir con este seminario. Ya hablamos un poco, ¿no? El doctor Gerardo Friedman nos hablaba de que sí existió una resistencia, de que parte de esa resistencia estaba conformada por mujeres. La profesora Ivana Vukovic de Derechos Humanos también nos daba las enseñanzas de Hannah Arendt, hablaba sobre la existencia de propaganda para generar ciertas condiciones que permitieron ese régimen del terror. También el valor de la literatura, que nos mencionaba Carolina Monzón, la profesora de Josefina Conte, y de cómo ha servido también la literatura para mantener viva la memoria. Pero sin embargo el arte no siempre estuvo de la mano de la forma de gobierno que nosotros conocemos, democrática, que valora los derechos humanos y nos coloca a todos y a todas en un pie de igualdad. Sin embargo, hubo una época en la que el arte, más precisamente el cine, estuvo impregnado de propaganda, ¿no? Y vayamos a esa época. Tiempo atrás no existía Netflix, no existía Prime Videos, no existía YouTube,
no existía Facebook, no existía Instagram, pero sí existía un canal que era el ideal, según Joseph Goebbels y Hitler, para poder vertir toda la propaganda y crear esa situación de la cual nos hablaba la profesora Vukovich, por ejemplo. Y ese canal era el cine. El cine era el medio por excelencia para poder establecer esas mentiras, repetirlas 1000 veces hasta considerarlas una verdad, tal como lo sostenía Joseph Goebbels. Pero para hablar de propaganda, ¿sí?, debemos irnos un poquito más atrás que a esa época. La propaganda nace con fines religiosos y se traduce de un adagio en latín que es Congregatio di Propaganda Fide, que significa divulgación de la fe única. ¿Cómo nació la propaganda? Bueno, el protestantismo estaba tocando el corazón de los feligreses católicos. Feligreses católicos se convertían al protestantismo, entonces surge como una reacción a este movimiento y se crea, frente a esa pérdida de feligreses, la oficina de la propaganda, que lo que consistía era en formar a sacerdotes y misioneros que iban a esos lugares en donde estaban perdiendo feligreses para comunicar que era lo que sostenía la fe católica en esa instancia, ¿no? Entonces, entre el siglo XVII hasta el siglo XIX, la propaganda se la utilizaba con fines religiosos. Pero, sin embargo, años más adelante, más precisamente luego de la Revolución Francesa, la propaganda empieza a adquirir otros tintes, ¿no? Ya con tintes políticos, y ya entrando en el siglo XX nos encontramos que la propaganda estaba impregnada en los sectores populares, en las milicias, en la economía, en la política y también en la psicología, que era algo que nos hablaba la profesora Vukovich, ¿no? Entonces, ¿qué es propaganda, no? A veces nosotros que estudiamos Derecho confundimos un poco el concepto y pensamos que propaganda y publicidad son la misma cosa, pero sin embargo la propaganda entendida en este aspecto es la expresión de una opinión o acción por parte de individuos o grupos planificada y delineada a sabiendas, es decir, que hay premeditación, y un propósito, es decir, que hay una intención para influir sobre las opiniones o acciones de otros individuos o grupos respecto a objetivos predeterminados. Este concepto lo entendió de una manera excelente Joseph Goebbels, que era la mano derecha de Hitler, de hecho fue el ministro de Cultura del Tercer Reich. Y sostenía que el cine es el medio más moderno de esa época para influir sobre esas masas. Por varias razones. El cine es ilimitado en hechos, en tiempo, en lugar. Habían varias condiciones para que se dé en este espacio la propaganda, ¿no? La sala oscura, tener la atención solamente focalizada en la pantalla, poder ir cambiando el tiempo, el lugar, confundir algunos espacios. Y no fue aventurado que estas políticas propagandísticas se instalen en el cine. Había directores de cine que estaban de acuerdo con este régimen y los que no estaban de acuerdo fueron comprados por esta oficina de la propaganda. Bien, para analizar las películas nos encontramos con tres géneros. En primer lugar, nos encontramos con la película del héroe alemán, el héroe ario. Luego tenemos las películas de la lucha ideológica. Y en tercer lugar, nos encontramos con películas con un fuerte contenido antisemita. Más o menos se analizaron para este trabajo que estamos presentando ahora junto a Patricio Monzón Batilana y el doctor Álvaro Monzón Wingar, bajo la dirección del doctor Zimmerman, una selección de más de 80 películas de estos tres tipos de películas. Dentro de las películas del héroe, las más conocidas están Brandt, el hombre de la S.A., Hitler Jung, Viena 1910, Rembrandt, Peterson y Wendell, Toger, el tío Kruger.
Estas son las películas del héroe y de la lucha ideológica. Y luego tenemos otro grupo de películas que son películas con fuerte contenido antisemita. Estas películas se las pueden ver en YouTube, por ejemplo. Si ustedes verifican que tienen más de 18 años, pueden verlas, todavía están en línea. Tenemos a Robert y Bertram, Ropa Blanca de Irlanda, El Judío Eterno, El Judío Sus, Los Rothschild, entre otras películas. ¿Cuáles eran las características que tenían estas películas? En primer lugar, replicaban ese principio que sostenía Joseph Goebbels de contar varias veces una mentira para que sea lo suficientemente fuerte de replicar y que luego de escucharlas tantas veces las creamos ciertas o las creamos verdaderas. Y estas películas estaban dirigidas particularmente al público intelectual más bajo. Decía que se tenía que utilizar un lenguaje sencillo, con una historia que toque el corazón de cada una de las personas, independientemente de los conocimientos o la formación que tenga esa persona. Y fue utilizada como un instrumento de propaganda, creando a través de todos estos films y vetando la posibilidad de otro tipo de expresión artística, un estado de situación total de propaganda. Y se limitaba en esa propaganda a encontrar que cualquier mal que le estaba sucediendo a la Alemania de esa época era responsabilidad de un judío o de una judía. Cualquier enfermedad, responsabilidad de un judío o una judía. La responsabilidad frente a la inflación, que estaban, hiperinflación, que vivían en esa época, es responsabilidad de un judío o una judía. La caída de la Alemania luego de la guerra, responsabilidad del judaísmo. Luego de repetir tantas veces que el único enemigo común que existía era el judío, la gente, parte de la población, comenzó a pensar que eso era verdad. De hecho, si hoy nos vamos a conversaciones en un bar, en la calle, o hasta incluso dentro de algunas instituciones de los medios de comunicación, entre otros, existen aún algunos prejuicios y algunos estereotipos de la comunidad judía que fueron plantados en esa época. Y ahora les voy a nombrar algunos, a ver si les suenan conocidos. En cuanto a las expresiones idiomáticas que utilizaban estos films acerca de la comunidad judía, decía que quien pertenecía a la comunidad judía era subhumano, era un reptil y un parásito, representaba la podredumbre, era un tumor canceroso, un virus y bacteria Bacillus judaicus, una cucaracha, una rata asquerosa que hay que exterminar con gas, entre otras. Se encuentran en todas las películas. Luego, decía Goebbels que había un principio de estado absoluto de propaganda, debía acompañarse de otro principio que es el de la movilidad continua, y decía que había que alimentar esa antorcha. ¿Y cómo alimentar esa antorcha? Propaganda con más propaganda. Y así hasta el infinito. ¿Qué ideología de base tienen algunas de estas películas? La mayoría de las películas que nombré, sobre todo las del héroe y las de la lucha ideológica, tenían una ideología de base que era la ideología de la escuela del racismo, y eligieron un camino que presentaba una ideología aristocrática nacionalista junto con beneficios sociales. Estaba como todo planeado, planificado, ¿no? Se eligió un tiempo y lugar determinado para su instauración. Estaba atravesada por la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, dificultades económicas, la inflación que les mencioné anteriormente, divisiones partidistas, había una grieta, lucha civil, la cisma nacional y la pérdida del rumbo de la nación. ¿Cuál es, tal vez, lo que nos enseña esto? De que detrás de una película que tal vez solamente tiene el fin de entretenimiento,
albergaba el discurso de odio más fuerte que desde mi punto de vista, ha encontrado el cine en el último siglo, y que estos espacios sirvan para hacer una autocrítica y una crítica también al cine, y cómo comunicamos nuestras ideas y cómo nos referimos a la comunidad judía cuando lo hacemos de manera despectiva, ¿no? Eso es muy común. Partimos desde los distintos ataques antisemitas a las familias, a las escuelas, a sus monumentos, como así también mensajes de odio en redes sociales. Y esto lo hemos podido encontrar en los mismos videos de YouTube, en donde se difunden estas películas. Y bueno, sí, no quiero matar más el tiempo, ¿no? Porque tenemos la presentación de un libro, pero les invito a ver estas películas, a quienes les interesen. No las voy a proyectar como lo he hecho en conferencias anteriores. Y bueno, también rendir homenaje en parte al doctor Héctor Zimmerman de continuar con su lucha en la defensa de los derechos humanos y compartir estas ideas que son ideas mías, no en parte, pero la realidad es que eran ideas de él, y luego de sus conversaciones y ahora todo esto que implica retomar sus audios, sus grabaciones, sus libros, se lo extraña mucho. Y bueno, espero que estemos haciendo bien el trabajo y eso que pensó para un momento como este. Así que bueno, vamos a continuar con las jornadas, con este seminario permanente, e invitamos al doctor Monzón Wingard. Se encuentra en la sala. Doctor Monzón. Y vamos a proceder a la presentación del libro Eutanasia y Nazismo, un tema que está en la agenda política, ¿no? de los países. Este es un libro del profesor Álvaro Monzón Wingard. Es postdoctor en Ciencias Sociales y Humanidades, doctor en Derecho Público, Política y Gobierno, especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos, y también es profesor titular de Derecho Público Provincial y Municipal. Ahora sí, muchas gracias por la deferencia de la presentación, doctor Agustín Carlevaro. Hablar último tiene una gran ventaja y una gran desventaja. La gran ventaja es que queda poco tiempo para hablar, pero la gran desventaja es qué decir o cómo decir después de las brillantes exposiciones que hemos escuchado el día de hoy. El doctor Zimmerman podría tener muchísimas características para ser definido, pero yo les diría en tono de chanza que era un provocador serial. Permanentemente te estaba propiciando para que llegues más. Y un día, en el año 2019, me dice: a vos que te gusta el tema del derecho a la salud, ¿por qué no escribís algo de la salud vinculado al régimen nazi? Tema sobre el cual estábamos trabajando desde la óptica de la ciencia política en varias publicaciones anteriores. Y se lo pasé, sin saber cuál era el destino de ese escrito. Y él, junto con otros amigos de la Asociación Israelita Sholem Aleichem y fundamentalmente de la delegación Daya Corrientes, se tomaron el atrevimiento de enviar una postulación a partir de ese trabajo a un premio que es el premio Daya Banco Galicia para
homenajear anualmente a aquellos que se destacan en la lucha contra la discriminación. Y sorpresivamente fui distinguido por ese trabajo, siendo la segunda persona, naturalmente después del doctor Zimmermann, en recibir este premio de prestigio nacional. Y poco tiempo después me propuso publicarlo, le mandé el ejemplar y para que me haga el prólogo, y lamentablemente falleció en el interín, así que es un libro que sale sin prólogo, que ustedes lo pueden ver, y es de editorial correntina Moglia, o sea, hecho en Corrientes como la misma editorial lo propone. La primera aproximación a esta problemática que nos convoca es formalizar un acuerdo mínimo de lo que entendemos por eugenesia y eutanasia. Si bien el libro está titulado Eutanasia y Nazismo, nosotros, siguiendo las indicaciones del doctor Zimmermann, planteamos la idea de proceso. Y tal vez en esta circunstancia es donde mejor se ve ese espiral ascendente terrorífico y peligroso que planteó el modelo nazi. ¿Por qué? Porque los términos de eugenesia y eutanasia no eran términos nuevos, eran términos que además en su conceptualización moderna habían sido planteados por doctrinarios ingleses. Fíjense ustedes que la eugenesia significa engendrar bien, que proviene de dos vocablos griegos, uno que viene de genes y el otro que proviene del significado bueno, y que Francis Galton la definió textualmente como el estudio de los agentes bajo control social que pueden mejorar o empobrecer las cualidades raciales de las futuras generaciones, ya fuera física o mentalmente. Como acertadamente sostiene Ross, la eugenesia abarcaba entonces una serie de estrategias tendientes a asegurar el futuro bienestar, basándose para ello en índices diferenciales de reproducción registrados en porciones específicas de la población, a fin de alentar la procreación de los mejores y restringir a quienes consideraban inferiores, defectuosos o enfermos. Y desde este punto de vista, entonces, aparece una suerte de imagen de política biológica. Lo que Galton auspiciaba en realidad era el mejoramiento de la raza mediante políticas deliberadas que permitieran desarrollos beneficiosos y tendieran al propio tiempo entonces a desalentar a las que pretendían reducirlas. ¿Y por qué decimos esto? Porque de pronto es vital en Galton la noción de población, de calidad, de territorio, de nación y de raza, vocablos que le asignaron a la eugenesia su carácter especial, pero en último término su carácter mortífero. Y esta no era nueva. Aparece a partir de Cristo, cuando Gilberto, en la antigua Germania, planteaba claramente homo criminosus sine lege moriar. Y hay una serie una cronología que no es autosuficiente, pero en 1918, por ejemplo, siempre estamos hablando de Alemania, existía un proyecto de esterilización de invertidos y de delincuentes sexuales promovidos por el canciller del Reich y rechazado por el Parlamento. En 1923, sin embargo, la práctica de esterilizaciones en débiles mentales que la habían consentido era habitual. En 1925, el proyecto de código alemán incluía 2 artículos
que autorizaban a un médico a practicar operaciones asexualizadoras con fines terapéuticos, siempre que no atentare con ella a la moral. Y el segundo término es el de la eutanasia, que ya no implica un esquema conceptual simple. Por el contrario, posibilita un enfoque multiangular de un problema fundamentalmente humano, puesto que la muerte constituye el hecho más ineluctable asociado a la vida humana. De ahí que interese por igual, en grado diverso, a los hombres de las más diversas actividades. Sin embargo, la actitud humana ante la muerte es en general remisa al análisis crítico. Pareciera ser que el hombre no deseara enterarse demasiado de que tiene que enterarse de su fin inexorable. El problema de la propia muerte obnubila lo suficiente para tornar imposible el resumen de la constelación de pensamientos, sentimientos y acciones que se forma como la trama entre cuyas mallas se aprecia la vida. Y entonces el miedo a lo desconocido, a lo inexistente, a lo inesperado, el miedo imaginario ante la falta de algo, la nada, es pues el menos soportable, el más angustioso, el más pasional de los temores, y por ello también concita la compasión. Fíjense que esta idea de eutanasia, que, insistimos, tiene remotos antecedentes, nos habla literalmente de la buena muerte, y eso es lo que propiciaba nada menos que Francis Galton. Sin embargo, no hay un acuerdo en la doctrina sobre las características de esta eutanasia. Así aparecen conceptos que caracterizan a la eutanasia como natural, provocada, natural y artificial, eutanasia homicidio y eutanasia suicidio, como decía el gran Lombroso, eutanasia teológica, eutanasia estoica, terapéutica, económica, eugénica, lo que parece una contradicción, hasta llegar al propio término de la eutanasia legal. En 1912, en las actas del Reich, aparece un proyecto que constaba de 8 artículos, que dice lo siguiente: toda persona afectada de una enfermedad incurable y dolorosa tiene derecho a la eutanasia. Este derecho se concederá por un tribunal previa solicitud del enfermo. A raíz de esta demanda, el tribunal dispondrá el examen del enfermo por un médico forense asociado de entre los especialistas solicitados por el paciente en el plazo de 24 horas siguientes a la presentación de la demanda. El acta de reconocimiento deberá expresar el convencimiento de la comisión en el sentido de que la muerte es más probable que el retorno a la plena capacidad para el trabajo, y así sucesivas indicaciones, que es interesante por lo que vamos a ver en un ratito. En 1920, Carlos Binding y Alfred Oche, penalista el primero y psiquiatra el segundo, publicaron un folleto titulado La autorización para exterminar las vidas sin valor vital. Binding va a morir mientras se publica este trabajo, y fundamentaban sosteniendo lo siguiente, lo cito textualmente: yo no encuentro, ni desde el punto de vista religioso, social, jurídico o moral, argumentos que nieguen la autorización para destruir esos seres humanos, remedos de verdaderos hombres que provocan el disgusto en todos los que lo ven. Proponen muertes decretadas por una comisión oficial o bien consentidas por el propio enfermo. En ese mismo año, sin embargo, aparece Bresler, quien niega enfáticamente esta propuesta hecha por estos dos autores. En 1921, un año después, la Sociedad Psicológica Forense de Gotinga, a pesar de destacar la brillante tesis de Binding y Oche,
con oradores de la talla de von Hippel y Goepper, entienden que la polémica genera el rechazo y el repudio unánime a una autorización oficial y pública para matar a enfermos incurables y a idiotas sin esperanza de mejoría. En 1925, Metzner sostiene que la eutanasia solo puede concederse cuando ha sido personalmente solicitada por el paciente, rechazando de plano las justificaciones que autorizaban la eutanasia, porque o bien el paciente no sufre en el instante dolor alguno, o porque es incapaz de manifestar seriamente su voluntad. Hacia 1930, las voces contrarias a la propuesta de Binding y Oche seguían teniendo una importante presencia, en especial Ebermayer, quien alegaba que su sentido jurídico le impedía estar a favor del exterminio. En este periodo, sin embargo, se va a desarrollar el fenómeno del nazismo que duró, insistimos, hasta 1945, y solo se materializó provisoriamente en la universalización de sus ideas por la fuerza bruta. Sin embargo, no trastocó la sociedad alemana, que pudo recuperarse inmediatamente después de la guerra. Hitler fue en sí mismo un fenómeno trascendental, munido de la oportunista acción, que capitalizó los sentimientos y el anhelo de su pueblo, su foco. Sin embargo, el vértigo del poder, inmenso por cierto, también implicó la inmensidad de su caída. ¿Por qué sostenemos esto? Porque, como lo afirma Ross, la tautología de la purificación democrática implicaba el deseo eugenésico de controlar la constitución biológica de la población alemana. El nacionalsocialismo del Tercer Reich sin duda constituye un ejemplo de la vinculación entre la administración de la vida, entendida como la administración de la salud del cuerpo político, y la administración de la muerte, que es controlar y eliminar los cuerpos extraños. Por eso, al inicio de las actividades del Reich, existían dos estrategias biopolíticas auspiciadas por el Estado. Por un lado, aumentar la aptitud de la población sumando el interés higiénico y fundamentalmente el higiénico racial, y por otro lado, la eugenesia centrada en la reproducción. Estas medidas eugenésicas iban desde las exhortaciones hasta los subsidios familiares como medidas positivas, o bien el aborto y la segregación, más o menos voluntaria, hasta la esterilización y la eutanasia como medidas negativas. Fox Unrace incluía en su publicación, fíjense, los costos de cargar con los enfermos y establecía el costo anual que implicaba para el gobierno alemán educar niños normales era de 125 marcos del Reich. Para los retrasados era 573. Para los enfermos mentales educables, 950. Y para los ciegos y sordomudos, 1500. ¿Qué necesidad de esta información? Justamente es con este sentido que finalmente el Tercer Reich va a sancionar la ley eugenésica del 14 de julio de 1933, conocida como la Ley de Prevención de la Descendencia Heredo-Morbosa. En su apartado primero dice textualmente: el que se encuentre enfermo de una dolencia hereditaria podrá ser reducido a la infecundidad, o sea, esterilizado, cuando, conforme a la experiencia de la ciencia médica, es de esperar con gran probabilidad
que sus descendientes habrían de padecer graves males hereditarios de índole corporal o mental. En su apartado segundo dice: se consideran enfermos con males transmisibles por herencia en el sentido de esta ley los que padezcan algunas de las siguientes enfermedades. 1. Debilidad mental congénita. 2. Esquizofrenia. 3. Locura circular maníaco-depresiva. 4. Epilepsia hereditaria. 5. Baile de San Vito hereditario, conocido hoy como Corea de Huntington. 6. Ceguera hereditaria. 7. Sordera hereditaria. 8. Graves malformaciones corporales hereditarias que podrán ser esterilizados, poco tiempo después también se agrega, a aquellos que padecen alcoholismo grave. Lenz, citado por el gran jurista Jiménez de Azúa, puntualizaba que hacia 1928 en Alemania existían, conforme a los censos manicomiales, 250.000 locos o enfermos mentales, 100.000 a 200.000 débiles mentales, 75.000 idiotas, 100.000 epilépticos y 6 millones de psicópatas. La formidable médica psiquiatra alemana Alice Platen-Allemann sostenía que al leer las publicaciones de los primeros años del nacionalsocialismo, se tiene la impresión de que tras la promulgación de la Ley de Prevención de Descendencia con enfermedades hereditarias, los eugenistas adoptaron una actitud casi benevolente hacia quienes padecían este tipo de enfermedades. La ley se encargaba de ellos, de allí al accionar de la propaganda nazi complementaria con películas como Víctimas del pasado o El pecado contra la sangre y la raza, era el camino más simple hacia la autoexpurgación. Pero paralelamente se sancionan otro grupo de leyes eugenésicas. La ley del 18 de octubre de 1835, que estableció la defensa de la salud hereditaria del pueblo alemán, prohibiendo en consecuencia el matrimonio si uno de los contrayentes padecía una enfermedad contagiosa o hereditaria. La gravedad radicaba en que eran consideradas como tales la sordera, la delincuencia, ser asociales o simplemente ser disconformes, obviamente con el régimen nazi. Y también en 1938 se aprueban las leyes de Nuremberg, que conformaron básicamente dos leyes distintas. Por un lado, la ley de ciudadanía del Reich y por otro lado, la ley de protección de la sangre y el honor, donde en ambas el destinatario era el judío, primero excluyéndolo y luego exterminándolo. Los nazis comenzaron a pensar, sobre todo a partir de 1920, la vida que no merece ser vivida. Cambiaba radicalmente el concepto griego de eutanasia con el agravante que este concepto tuvo inmediata aceptación gubernamental. Esa fue la razón primordial que se proporcionó a los nazis para asesinar de la forma más insensata a cientos de alemanes física y mentalmente disminuidos. Los nazis pensaron en una denominación apropiada para los vientos de guerra que se avecinaban: la boca inútil. Y esto da un contexto aún más grave, mientras que existía este programa eugenésico que era público, que era abierto, que era conocido, se inicia un programa eutanásico, para algunos conocidos con el nombre de Proyecto Albatros, pero más tristemente célebre como Action T4. Este proyecto, aprobado a partir de un decreto del 1 de septiembre de 1939 por el Führer,
2 días antes del inicio de la Confederación Mundial, autorizaba la muerte piadosa de los pacientes considerados incurables. Este decreto, en consecuencia, reunía varios caracteres que son importantes citarlos. Era secreto, no brindaba mayores precisiones acerca de a qué pacientes debía concederse esta muerte piadosa, entre comillas. El fin era el ahorro de fondos y que los cuidados médicos serían mejor destinados para los soldados. Se fundaron así una serie de organizaciones para este cometido. La Fundación Caritativa para la Asistencia, así se llamaba, que secretamente actuaba en una oficina instalada en la calle Tingerstrasse 4, de allí la infame clave T4, identificadora de los programas de exterminio, viene por esta dirección, desde donde se ordenaba que los enfermos fueran enviados a campos de exterminio sin posibilidad de luchar contra su destino. ¿Y por qué decimos esto? Porque las cámaras de gas comenzaron a funcionar aquí, en 1939 y a principios del 40, en propio territorio alemán y austríaco. El tratamiento dado a los niños por el régimen nazi amerita que nos detengamos un poquitito en este aspecto poco conocido. Conforme a la génesis de la locura moral, propuesta desde la escuela del positivismo por Gregorio Berman, clasificó este autor a los niños en normales y anormales, según parámetros científicos de la época, y con estos últimos, los niños anormales, serían fundamental diagnosticarlos, clasificarlos y luego imponerles los mecanismos disciplinarios y educativos, correctivos y segregativos que correspondieran. Y así clasificó en 4 a los niños anormales. Permítanme explayarme un poquito en ello. Primero, aquellos que tuvieran trastornos mentales cualitativos, es decir, neurosis y perversiones sexuales más o menos puras. Segundo, enfermedades mentales. Tercero, trastornos mentales cuantitativos que comprenden a 2 grupos, los frenasténicos de asilos y los débiles mentales, que era el grupo más grande, porque comprendían a los anómalos de inteligencia, llamados idiotas, imbéciles, besánicos, infantiles, epileptoides y combinados, a los anormales de carácter, excitables, volubles, hiperactivos, impulsivos, amorales o hipermorales, a las anomalías mixtas y combinadas, o sea, las anormales sensoriales, eventualmente con insuficiencia intelectual o del carácter de diferente grado o tipo, a los sordos, a los hipofágicos, a los sordomudos, a los balbucientes o tartamudos y a los defectuosos de la vista, y a los falsos anormales por causas no debidas supuestamente a lesiones cerebrales. Es decir, este impresionante abanico de los considerados anormales, en especial los falsos anormales, implicaba que todos eran objeto de tratamiento psiquiátrico, y esta heterogeneidad implicaría en un primer momento distintos tipos de soluciones: asilos, establecimientos para anormales ligeros, las clases auxiliares anexas y también clases diferenciales. A pesar de que el Führer sostenía que la vida se prescribe la masacre ininterrumpida para la supervivencia de los mejores, estoy lamentablemente citándolo textualmente, el clamor popular y las críticas que existían habrían obligado a suspender el programa de eutanasia hacia finales de agosto del primer año citado. Sin embargo, documentación posterior a la guerra indicó que se prosiguió hasta el propio año de 1935 con este programa eutanásico, que no se puede establecer a ciencia cierta
cuántos murieron, pero se calcula que fueron más de 5.000 niños durante el régimen de la política de exterminio que aplicó no solamente en Alemania, sino también en las otras naciones conquistadas. En suma, este programa T4 eutanásico fue el primero en su tipo y sirvió de entrenamiento para el posterior exterminio masivo de los judíos en las cámaras de gas de los campos de concentración. Este último programa sería conocido como Programa 14F13. Sostiene acertadamente Volnovich que previo a la solución final, que es todo un tema para estudiar, entendido también como un programa eutanásico, ya los enfermos mentales sufrieron ese ensañamiento, basados en dos premisas: la limpieza étnica y el cálculo sanitario del Estado con una base absolutamente material. La espiral ascendente del terror nazi permitió que empezaran con la esterilización obligatoria, luego pasasen a la eutanasia y de allí recién al exterminio masivo no solamente de los judíos, sino también de otros grupos étnicos, como lo señaló acertadamente el doctor Gerardo Friedman al inicio de este seminario. Ahora bien, para terminar, esta medicina, la nuestra, la que surge a partir de Hipócrates, y desde entonces lo esencial de la profesión es cuidar al enfermo, ayudarlo mientras no pueda valerse por sí mismo, honrando a sus hijos y a sus maestros, guardando los secretos que le fueran confiados en el ejercicio de su quehacer, atendiéndolos con solicitud, responsablemente, que fuera a lo largo de 25 siglos el ideal de la medicina occidental. Se ha ido desdibujando insensible, pero progresivamente. Y con el borramiento del perfil ético unido a las transgresiones han disminuido ciertamente los beneficios del progreso. Cuando la ética se subordina a los intereses políticos o de otro tipo. Los griegos decían, el médico sabio es un dios. En determinados momentos del progreso actúa como si lo fuera, pero el hombre no es Dios. Mantenerse dentro de la legalidad, como planteaban los nazis, no significa necesariamente haber satisfecho todos los requisitos de la ética. Propugnar por vía de la educación la sublimación de las poderosas tendencias primarias del individuo constituye un deber, y a ese deber nos debemos someter como tributo por nuestra condición de hombres civilizados. Y termino como tuve que haber comenzado. Este libro está dedicado a la memoria del profesor doctor Héctor Zimmermann, quien me enseñó a honrar la vida respetando al otro y especialmente al diferente. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por la presentación de este libro. Ahí estamos viendo los aplausos. Creo que va a haber más de uno o una interesada en leerlo, yo particularmente. Así que me guardo una copia, profesor, por favor. Y bueno, agradecer a cada uno y a cada una por participar de estas jornadas. Obviamente es lo más importante contar con su acompañamiento y saber de que a esto lo hacemos entre todos y todas. Que tengan un muy buen día y damos por finalizado este segundo seminario permanente de estudios de Shoah.